Hablemos ahora de cómo son las elecciones en nuestro país. Si bien es cierto, a lo largo de la historia hemos tenido que generar algunos cambios que han sido sustanciales en el desarrollo de la materia y la vida electoral, hoy en día, a la luz de los artículos 41, 99, 116 y 122 constitucionales, encontramos los fundamentos y los principios o bases sobre los cuales descansa la forma y modalidad de las elecciones en nuestro país. Para ello, es necesario que conozcamos que existe los principios rectores de todo procedimiento, que en el caso de materia electoral, pues es el de la certeza, el de legalidad, imparcialidad, independencia, autonomía, la objetividad y la máxima publicidad. Si alguno de estos principios fuese violado o sencillamente no sucede, no se respeta, bueno, pues con eso es causa suficiente para que pueda ser llevado este procedimiento ante la autoridad electoral competente, que en este caso en nuestro país es el Tribunal Electoral, quien en su momento, o su equivalente, en su momento pues desarrollará lo relativo a ello. En el caso del principio de certeza, encontramos que se define como aquellas facultades que expresa la autoridad para que todos los participantes dentro de este proceso tengan seguridad sobre que las acciones y condiciones que se dan pues estén sujetas a la actuación tanto de la ley como de las facultades que establece para las autoridades, y de este modo exista una transparencia que, si bien no es como tal un principio, pero bueno, viene de la mano. Con ello, obviamente tendríamos que hablar de la legalidad, que es la garantía formal que existe para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en apego a la ley. No se puede generar o trabajar a la luz de consideraciones personales o circunstancias que vayan fuera de esta condición por árbitros o condiciones propias. Básicamente ese es el contexto de la legalidad. La imparcialidad, pues como lo entendemos, es que las autoridades no tengan alguna decantación especial por algún partido, por algún actor o por alguna condición en específico, y que bueno, en dado caso de que éstas existan, también tendrán y podrán ser reclamadas en el momento adecuado. En el caso de la independencia, pues que las instancias que se hacen cargo de las autoridades electorales como tal, pues no dependen básicamente de nadie, ni del presidente de la República, ni de ninguno de los poderes como tal, sino que sencillamente tienen esa oportunidad de actuar. Hemos visto en la actualidad que estas condiciones pues han estado en riesgo en más de una ocasión por las situaciones que se han dado, pero eso no quita que ha prevalecido afortunadamente todavía este hecho. Esperemos que siga así. Por eso la importancia de que los ciudadanos estemos involucrados en la materia político-electoral, que estemos al tanto de las circunstancias y sobre todo pues que seamos capaces, ¿no?, de exigir nuestros derechos, de exigir las obligaciones que las autoridades tienen como tal, y que desde luego esto no vea mermado ni alterada esta circunstancia. La objetividad, como penúltimo principio rector, nos lleva a entender que las normas y los mecanismos del proceso estén diseñados para evitar que se den conflictos, y obviamente tendrán que relacionar, si surgen pues tendrán que ser atendidos, pero su intención primaria es que no existan o que no se den, y si suceden, bueno, pues atenderlos con prontitud, y en este desarrollo de todas las etapas posteriores a la misma, pues recordemos que esto es permanente en todo el proceso. Y finalmente la máxima publicidad, que es creo que la mayor herramienta de transparencia que puede existir, donde todos los actos y la información que la autoridad electoral emita pues son de carácter público, lo cual significa que solamente se pueden reservar algunos casos, algunos detalles cuando estén previstos así por la ley, o circunstancias determinadas que impliquen desde luego un riesgo tanto para el personal como para la institución o para la jornada o la acción misma. Entonces, en cuanto a los principios, pues estos serían los 6 principios rectores básicos. Recordemos que en el artículo 41 de nuestra Constitución nos indica que el pueblo pues ejerce la soberanía a través de los poderes de la Unión, por eso la importancia de su división de poderes, y que el poder ejecutivo y el legislativo son los únicos que van a ser elegidos por medio de un sufragio o del voto, el cual, por cierto, pues debe cumplir con características de universalidad, libertad, secreto
y ser un voto directo. Recuerden que nuestra democracia no es un modelo de señalamiento indirecto, como puede ser el caso de los Estados Unidos o algunos otros países. En nuestro caso hacemos un voto directo por el candidato que nos parece más adecuado en este contexto, no así en el Poder Judicial. El Poder Judicial se rige por condiciones distintas, atendiendo a una carrera judicial, exámenes de oposición y demás, que bueno, pues son lo que le dan esa particularidad. No hace mucho hubo algún tema donde se estuvo señalando esa opción. Hay países en donde efectivamente el Poder Judicial electoral o el Poder Judicial en términos generales es elegido por medio de una elección. Sin embargo, considero a título muy particular y sin apasionamiento político que en nuestro país todavía no tenemos las condiciones para llegar a esa posición, a esa condición o el nivel de democracia, por así decirlo. No digo que sea malo, no digo que sea bueno, sencillamente no estamos preparados para su abordaje. En ese mismo punto debemos saber que los órganos electos, es decir, la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues van a estar sujetos a esa división de poder en la cual pues son elegidos. En el caso de los poderes ejecutivos, todos ellos recaen de manera unipersonal, es decir, es un solo individuo, un presidente de la República, un gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, como se le denomina, un presidente municipal o un alcalde, dependiendo de la circunscripción de marcación o como la constitución de la entidad lo señale. Y por otro lado, los poderes legislativos pues siempre van a ser representados de manera pluripersonal. En el caso a nivel federal, pues el Congreso de la Unión, que sabemos que está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados que representa básicamente a los ciudadanos de manera directa, y los senadores, la Cámara de Senadores, que representan a las entidades federativas. También descansa a través de números diversos. El Congreso local es la misma representación, solamente que a nivel de cada entidad federativa, donde pues por obvias razones no existe una Cámara de Senadores local, simplemente es un Congreso de Diputados locales. Y finalmente, a nivel municipal, el ayuntamiento, que está conformado y representado pues, por sus regidores y básicamente por su cabildo, que es el representante colectivo que lo hace presente, y que en el caso de la Ciudad de México no reciben el nombre como tal de concejales, de regidores, sino de concejales. Entonces, esta integración pues, nos lleva a hablar de las instituciones. La Constitución Federal nos dice que en el caso de nuestro país estamos hablando de un sistema electoral mixto de predominantemente mayoritario. Esto lo encontramos a la luz de los artículos 52, 56, 115 en su base octava y el 116 en su base segunda. Los representantes del cuerpo legislativo van a ser elegidos bajo dos modalidades, la mayoría relativa o la representación proporcional. Esto genera regularmente un poquito de confusión en entender cómo funciona. Bueno, la mayoría relativa es lo que nosotros conocemos directamente en el candidato por el cual votamos, así de simple. Pedrito tuvo 1000 votos, Juanito tuvo 500, pues obviamente quien gana es quien tenga más. En el caso de este sistema de mayoría relativa, los sistemas mayoritarios pues tienen el propósito de generar un gobierno definido, es decir, quién lo va a encabezar, quién lo va a representar, y al resto de al partido, digamos, que tenga más votos o más concurrencia, pues es el que será premiado con la representación. Y esto funciona para generar condiciones proclives a la gobernabilidad, que es entendida como la capacidad de gestión y la estabilidad del gobierno en turno, es decir, el personaje que se sube al escaño y que es el que dará, digamos, el rostro de ese gobierno. Sin embargo, la representación proporcional es otra herramienta que sirve en algunas circunscripciones o de carácter plurinominal, le llamamos, que son ganados por los partidos en razón del porcentaje de votos que obtienen. Ya no es directamente, yo ya no veo al candidato a la diputación, a la presidencia, sino, a la diputación específicamente, o a la senaduría, sino que a través de la representatividad que tienen los poderes, bueno, en este caso los partidos son los que van a permitir la entrada de estos diputados llamados en su momento plurinominales,
que obtienen de una lista a partir de las modalidades que cada partido establezca, y a partir de ahí, bueno, pues tienen una entrada proporcional entre votos y escaños con la finalidad de equilibrar la toma de decisiones y favorecen que exista una pluralidad partidaria, para que así también exista un mayor número de partidos, y que recordemos que ese es un ejemplo claro de lo que sería la representatividad de un ejercicio de democracia sana. Existen también lo que llamamos los sistemas combinados, finalmente para revisar, que combinan un poco de los elementos de representación proporcional y mayoría relativa con la finalidad de generar las ventajas de gobernabilidad y de la proporcionalidad. Es decir, en algunos lugares, en algunos países, se puede generar una combinación entre ambos medios para generar un equilibrio y con ello darle mayor representación a las diversas fuerzas políticas. No es el caso de nuestro país, pero bueno, es necesario traerlo a colación para tenerlo muy en cuenta en referencia. Y bien, con esto estaríamos llegando al final de este apartado, esperando que sea de utilidad, y quedamos pendientes. Muchas gracias.